¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como es costumbre, continuamos con lo que ha quedado pendiente del video anterior. Habíamos trabajado aquello que tenía que ver con el complejo de Edipo, su resolución. Para ello habíamos pasado por las teorizaciones de Freud y de Lacan. Y bueno, pueden encontrar este video en nuestro canal de YouTube. Ahora me interesa puntualizar lo que tiene que ver con identificaciones. Porque así como habíamos marcado que algunas identificaciones provenían directamente del complejo de Edipo y su resolución, encontramos que luego se sedimentan sobre esta base de identificaciones otra serie de nuevos lazos libidinales de este tipo. Porque, tal como Freud lo marca en su texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, cada persona ocupa a lo largo de su vida cotidiana diferentes masas. Diferentes masas donde tiene diversas identificaciones, algunas más arraigadas y otras menos. Partimos de la identificación inicial como una identificación familiar que no queda por fuera de los síntomas. Freud marca que muchas veces dentro de un círculo familiar que él llamaba la novela familiar del neurótico, habían cuestiones de la historia que él las detallaba como cuestiones filogenéticas, es decir, que vienen transcurriendo de generación en generación, que parecían como identificatorias, ¿no? Como remarcar que determinada familia es cascarrabias, o eso que escuchan muy habitualmente, ¿no? Como que el abuelo era Tano, ¿no? Como siendo que el Tano, bueno, tendría un carácter fuerte, ¿no? Y que luego todos los descendientes sostendrían algo de este carácter eh, italiano, ¿no? Que bueno, es una suposición bastante graciosa porque habría que ver si efectivamente es un rasgo italiano. Pero bueno, es algo que se suele decir. Entonces, tenemos aquí presente lo que habla de las identificaciones familiares y cómo van trazando, si se quiere, la personalidad de una persona. Bueno, aquí llegó Ajax. La personalidad de una persona que luego va a entrar en relación justamente con otros, con otras, y a su vez va a ir desarrollando estas nuevas identificaciones y lazos libidinales. Entonces, me parece importante destacar que sobre la base de una identificación familiar hay otras identificaciones secundarias que van a venir a marcar la historia del sujeto. Hay una frase que ha sostenido Miller, un psicoanalista muy cuestionado por lo general por los lacanianos, pero esta frase me parece que es para tomarla en cuenta, que dice que un fin de análisis es la caída o el atravesamiento de una identificación. No es cualquier cosa, porque si uno piensa la identificación en torno a una repetición, ¿sí?, que sostiene un mandato paterno, como podría ser lo que describíamos recién, u otro tipo de, de mandato, como podría ser, no sé, discutir ferozmente con todo el mundo, o cuestiones por el estilo, hablan de una repetición que viene, como diría Lacan, del otro, ¿sí?, del gran otro. Esto
es interesante para entender también el complejo de Edipo, porque en psicoanálisis no decimos que necesariamente el complejo de Edipo tiene que ver con lo que esa persona de carne y hueso llamada papá y mamá dijeron o hicieron con uno, sino que el complejo de Edipo y la presencia del otro va guiada por lo que un sujeto construye en un análisis de lo que tenía que ver con esta relación con una alteridad. ¿Qué quiero decir? Aquello que el sujeto construye de lo que supone que le demandaban las otras personas, y estas primeras otras personas son los padres, bueno, hablan ahí de un entredicho de lo que sería la demanda y el deseo, ¿no? Porque, a ver, la suposición de que hay una demanda de un otro, es decir, realizar un mandamiento, que hasta el momento es inconsciente, hasta el momento del análisis, realizar una demanda que viene del otro, sería justamente una repetición que no da lugar a una pregunta justamente por el deseo. Y una pregunta por el deseo, y volvemos al video anterior, tiene que ver con la castración. ¿De qué manera? Y tiene que ver con que al introducirse la posibilidad de la castración, en términos psicoanalíticos, no hay un corte de genitales de ningún tipo, sino que hay un corte con esa masa unificada que había entre un niño y sus figuras parentales, que en parte puede estar acompañada, sí, de una presencia muy grande de padres. Hay una película muy interesante que se llama Cuestión de Sangre, donde hay una relación entre una muchacha, su pareja y su suegra, donde, bueno, se marca un poco de una madre, por así decir, hiperpotente. Pero bueno, podría ser que no, y la persona sostiene que la madre o el padre esperarían algo más de él, y ese algo más parece ser justamente la contradicción con lo que en verdad el sujeto quiere hacer, ¿sí? Entonces es interesante cómo muchas veces el deseo queda tapado detrás de una demanda que viene del otro, pero el otro no existe de carne y hueso precisamente, sino que el otro es lo que el sujeto supone que esperan de él. Y por eso el psicoanálisis puede ser eficaz, porque no espera que ese otro, por así decir, cambie y deje de atosigar al pobre sujeto, porque eso no lo podemos hacer, sino que lo que el psicoanálisis apuesta es a que aquella persona que viene a consultar a una sesión se autorice a preguntarse por aquello que hace a su deseo y sostener justamente la pregunta de por qué se estaría respondiendo a demandas que le son impropias. Ahora, le son impropias justamente en el momento que empieza a entrar en un análisis, en el momento en el que empieza a analizar qué propiedad tiene esta demanda en relación a su deseo. Entonces, bueno, me parece importante destacar estas cuestiones como para que el complejo de Edipo en el psicoanálisis no quede en un lugar reservado a la figura de los padres, sino que es algo mucho más amplio. Y bueno, les propongo que continuemos la próxima hablando un poco de lo que tiene que ver con el tiempo y el espacio en psicoanálisis. Saludos.